Secundaria primer grado. Geografía. Consecuencias de la migración a nivel mundial. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía. Esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares. No olviden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. El día de hoy nos acompaña la profesora Esther Méndez Maceda para presentarnos los contenidos de esta sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Nadia. Me siento muy contenta de acompañarlos nuevamente y de seguir contribuyendo con su aprendizaje a distancia. Recuerden que su participación es muy importante para que juntos alcancemos el propósito de esta sesión. Pero ¿sabes qué, Nadia? Te noto diferente. A ver... Ya sé, estás estrenando, ¿verdad? Tu blusa es nueva. No te la conocía. Así es, maestra. Esta blusa es nueva. Recién me la compré. Mi tío, que vive en Estados Unidos de América, mandó dinero para que compráramos lo que necesitáramos. Y yo preferí comprarme esta prenda. ¿Le gusta? Sí, te queda muy bien. Pero dime, ¿tu tío siempre ha vivido en Estados Unidos de América? No, maestra. Él emigró a Estados Unidos de América hace 5 años. Aparte de que se mantiene en contacto con toda la familia por teléfono y las redes sociales, 1 o 2 veces al año envía dinero o regalos. Si esos beneficios resultan de la migración, pues me parece que se debería fomentar. En realidad, las cosas no son así de simples. La migración, como otros aspectos de la vida, tiene sus pros y contras. ¿Qué te parece si abundamos al respecto en la sesión de hoy? Me parece una buena idea. Pero antes de continuar, les quiero recordar que deben seguir cuidándose, lavarse correctamente las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial. También recuerden permanecer en su casa en la medida de lo posible. Pero si tienen necesidad de salir, es importante mantener la sana distancia y utilizar apropiadamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca completamente. Les invito a que tengan presente que el cuidarnos cada uno de nosotros, cuidamos a México. ¿Qué les parece si comenzamos? En esta sesión vamos a hablar de la dinámica de la población y sus implicaciones, particularmente de los efectos de la migración. El título de la sesión es Consecuencias de la migración a nivel mundial y tiene como propósito analizar los efectos positivos y negativos de los movimientos migratorios a nivel mundial a través de ejemplos regionales. Estoy atentísima, maestra, a lo que nos comparta en esta sesión, pues me gustaría conocer esos pros y contras de la migración. Espero que ustedes en casa también se encuentren emocionados y tengan a la mano sus materiales de trabajo, libreta, libro de texto y bolígrafos. También les recomiendo anotar la fecha, el título de la sesión y realizar en su libreta las anotaciones de lo que consideran más importante o sus dudas. ¿Ya tienen todo listo? ¡Perfecto! ¡Iniciemos! Nadia, como te había comentado antes, los movimientos migratorios no solamente traen consigo beneficios. La migración puede originar beneficios o inconvenientes. Eso tanto en los países de origen, que son de donde salen las personas, así como de los países receptores, que son aquellos que reciben a los migrantes. Maestra, yo pensé que únicamente traía beneficios la migración, que se beneficiaban tanto las personas que llegaban al lugar del destino como el país que los recibía. Veamos. El desplazamiento de grandes flujos de personas de un lugar a otro tiene varias consecuencias, que en algunos casos representan efectos positivos y en otros efectos negativos. Pero dígame, maestra,
¿Estas consecuencias de qué tipo son? Las consecuencias de la migración, tanto para los países receptores como para los países de origen, son de 4 tipos: sociales, culturales, económicas y políticas. Precisamente, recién le hice una entrevista a la maestra Melanie Bieschala de la Universidad de Ruhr de Bochum, en Alemania. Ella estudia el tema de las migraciones. ¿Me acompañas a ver y escuchar lo que opinas sobre este tema? Por supuesto, me parece estupendo contar con la participación de un especialista para abundar sobre el tema de las consecuencias de la migración. Adelante con la entrevista. Por favor, ustedes en casa, anoten las ideas más importantes, porque al final retomaremos la información para completar un cuadro sobre los efectos positivos y negativos que se presentan en los países de origen y de destino. Maestra, es un gusto poder escucharla por este medio. Quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre la migración para que las alumnas y alumnos de geografía de secundaria conozcan más acerca del tema. Gracias, es un gusto. Adelante. ¿Cuáles son las implicaciones de los movimientos migratorios y de qué tipo son? Las implicaciones de los movimientos migratorios son de tipo económico, social, cultural y ambiental. En el sentido social, hay una fragmentación familiar, porque significa la separación de un miembro de la familia. En el sentido económico, hay un incremento en la fuerza de trabajo en el país al que se llega. En el sentido cultural, hay un intercambio de idiomas, costumbres y tradiciones. Y en el sentido ambiental, se presenta una presión sobre los recursos naturales del país al que se llega. Muchas gracias, maestra. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de efectos causa la migración en los países? Los efectos que causa la migración en los países pueden ser positivos o negativos y se presentan tanto en los países de destino como en los de origen. En relación con esto, ¿nos puede mencionar cuáles son algunos efectos positivos? Sí. Por ejemplo, en cuanto a los efectos positivos, podemos encontrar que la migración en los países de destino implica el rejuvenecimiento de la población, como ocurre en algunos países de Europa, como Francia o Alemania, que tienen una tasa de natalidad baja. Esto ocasiona el predominio de la población adulta mayor y escasez de población joven. Por lo tanto, la migración ocasiona la entrada que se necesita de mano de obra joven del exterior. Hablando de los países de destino, ¿nos podría comentar acerca de qué efectos negativos se derivan de la migración en estos países? Un efecto negativo es el aumento de la densidad de población, lo que sucede principalmente en las ciudades. Por lo tanto, ocurre un aumento en la demanda de servicios públicos y recursos naturales. Estas implicaciones en ocasiones dan lugar a manifestaciones sociales cuestionables, como la discriminación, el racismo y la xenofobia. ¿Puede decirnos en qué países llega a suceder esto? En cuanto al aumento de la población procedente de otro país, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2015 se estimó que Estados Unidos de América fue el país que tuvo en su territorio la mayor cantidad de personas nacidas en el extranjero, con 48 millones de inmigrantes. En cuanto a las manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia, ocurren en países como Estados Unidos de América, en algunos países europeos como España, Alemania y Francia, pero también en algunos países de Latinoamérica. Desafortunadamente, estas manifestaciones aún ocurren en el mundo.
Sin embargo, es importante que como sociedad mostremos una postura intercultural para frenarlas. Otra pregunta, maestra. ¿Cuáles son algunos de los efectos positivos de la migración en los países de origen? En su mayoría, los países de origen son de bajo ingreso. En este caso, un efecto positivo de la migración es la reducción en la densidad de la población, que también lleva a la disminución en la demanda de servicios públicos y recursos naturales. Otro ejemplo de tipo económico es la entrada de remesas. Esto significa el envío de dinero por parte de los migrantes a sus familiares en sus países de origen. En 2019, los 3 países de origen que más dinero recibieron por concepto de remesas fueron la India, China y México. Sin embargo, los países de origen también experimentan efectos negativos. Maestra, ¿qué ejemplos nos podría compartir sobre los efectos negativos de la migración en los países de origen o salida? En los países de origen o de salida se crea un desequilibrio poblacional, pues muchas veces se va la mano de obra masculina. Esto puede causar separación familiar. Por ejemplo, en México hay casos de localidades en los que esta migración ocasiona el predominio de población infantil, de mujeres y adultos mayores, lo que obliga a las mujeres a insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, cuando la población rural migra, puede significar el abandono del campo. Y ocurre un efecto negativo más. Hay casos en los que quienes migran son personas con estudios técnicos o especializados. Esto causa una disminución de la mano de obra altamente calificada. En México, este fenómeno es conocido como fuga de cerebros. Se debe a la falta de oportunidades en su lugar de origen o bien a los bajos salarios que predominan en el mercado laboral local. ¿Cuáles son los países que sobresalen por la fuga de cerebros y cuál es su destino favorito? Este fenómeno ocurre principalmente en países como México o Filipinas, y el destino de estos técnicos y profesionales son países como los Estados Unidos de América y Reino Unido. ¿Qué podría decirnos acerca de los efectos culturales de la migración? Claro, hablemos de los efectos culturales. Los migrantes aportan elementos muy significativos al país al que llegan, pues fusionan las lenguas, fiestas o costumbres en el entorno. Ejemplo de ello es la celebración del Día de Muertos en México, que también se ha adoptado un poco en los Estados Unidos de América, en lugares con una alta presencia de comunidades mexicanas. La migración también puede representar dificultades, por ejemplo, para adaptarse a un nuevo idioma y nuevas costumbres. Muchas gracias, maestra, por esta entrevista. Sus aportaciones son de mucha utilidad para los alumnos y alumnas de geografía. Despidámonos con una última pregunta. ¿Le parece bien? Claro que sí. Maestra, ¿nos puede ayudar a distinguir la diferencia entre emigración e inmigración? Por supuesto. La diferencia entre estos dos términos es la siguiente. Mientras que la emigración se refiere a la salida de la población de su lugar de origen, la inmigración alude a la llegada de la persona a un lugar distinto. Recuerden relacionar la emigración con la salida y la inmigración con la llegada. Gracias por esta entrevista, maestra. Fue un gusto haber conversado con usted acerca del tema.
Gracias a ustedes por este espacio. Espero que la información les haya sido útil para seguir aprendiendo sobre la migración en el mundo. Hasta pronto. Hasta luego. Esperamos pronto volver a estar en contacto con usted. Nadia, ¿qué te pareció la intervención de la especialista? Sin duda, aclaró varias de mis dudas. Incluso me dieron ganas de aprender más sobre el tema. Eso es bueno. Entonces, déjame decirte una consecuencia más. Me refiero a las repercusiones políticas, que se refieren a que tanto los países de origen como los de destino se han visto obligados a establecer programas para apoyar o limitar la entrada principalmente a los migrantes que viajan sin documentos oficiales. Ya me quedó claro. Ahora sé que el migrar a otro país trae efectos tanto positivos como negativos para los países de origen y de destino. Maestra, ¿usted nos podría decir cuáles son algunas instituciones que apoyan a los migrantes? Por supuesto, Nadia. Existen varias instituciones encargadas de dar apoyo a los migrantes. En México tenemos el Instituto Nacional del Migrante, INMI, cuya misión es fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las y los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno, protege de forma permanente los derechos humanos de todos los extranjeros que transitan por el territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio, ya que considera que el desplazamiento a otro país es un derecho del migrante en la lucha permanente de su condición de vida. ¿Y qué nos puede decir de la ayuda a los refugiados? En este caso, existe el ACNUR, que es un organismo de la ONU para apoyar a los refugiados. El propósito principal de ACNUR es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir. Trabaja para asegurar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar un refugio seguro en otro país. Asimismo, buscan asegurar soluciones duraderas para las personas desarraigadas. Por más de 50 años, ACNUR ha ayudado a millones de personas a recomenzar sus vidas. Estas incluyen a personas refugiadas, retornadas, apátridas, desplazadas internas y solicitantes de asilo. Sus labores de protección, albergue, salud y educación han sido cruciales, ayudando a restaurar pasados destruidos y construyendo futuros más prometedores. ¿Qué te parece, Nadia? Considero que es muy importante saber que los migrantes se encuentran protegidos por instituciones y organismos tanto nacionales como de orden mundial. Estamos llegando al final de nuestra sesión, pero antes de irnos queremos invitarlos a manera de reto a que realicen la siguiente actividad. Elaboren un cuadro como el que se muestra a continuación, donde coloquen las consecuencias positivas y negativas de los países de origen o salida y de los países de destino o llegada. Cuando concluyan su cuadro, comenten con su familia sobre este tema. Recuerden que pueden seguir investigando más sobre el tema en su libro de texto. Si quieren saber más acerca de los efectos de la migración, pueden consultar la página de la Organización Mundial para la Migración, OIM, donde podrán encontrar información sobre los programas para los migrantes, así como algunos testimonios de personas que han tenido que migrar. También las y los invitamos a conocer la película Amigos Intocables, una película francesa de 2011 que pueden encontrar doblada al español en la programación de los canales nacionales, en DVD o Internet. Esta película está basada en hechos reales y si bien se centra en los lazos de amistad
que surgen entre dos personas diferentes, también nos permite observar cómo la mano de obra de la población inmigrante de Francia brinda apoyo a la población originaria francesa en el sector de atención y servicios a través de los personajes de un joven ascendiente de migrantes y un rico francés. Véanla en familia, seguro la van a disfrutar. Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Todavía hay mucho por explorar y descubrir acerca de los procesos que ocurren en el espacio geográfico nacional y mundial. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3 Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.